Buenos días, compañeros. A continuación vamos a explorar la historia de la lingüística, pero para su mejor comprensión vamos a dividirlo en cuatro épocas, las cuales vamos a analizar una por una. Empezaremos por la lingüística de la Edad Antigua, así que comencemos. Bueno, en esta época podemos encontrar cuatro tipos de escritura, los cuales vamos a pasar a definir. La primera es la escritura pictográfica, que era cuando representaban un objeto mediante un dibujo realizado en una piedra. La segunda era la escritura ideográfica. En esta escritura ya encontramos los símbolos que representaban algo único de manera individual. Estos los encontramos en tres lugares, los cuales son Egipto, la China antigua y el Imperio Maya. 3. La escritura silábica. En esta escritura los caracteres aparecen, pero no de una manera individual como los conocemos hoy en día, sino que aparecen representando a una sílaba, o sea, a un sonido en específico. 4. La escritura fonética. Esta aparece con la invención del alfabeto de 22 caracteres que crearon los fenicios en el siglo XIII a.C. Esta escritura tiene como principal cambio que los signos o caracteres que antes representaban a una sílaba, ahora pasan a representar una consonante en específico. Hubieron civilizaciones que hicieron sus aportes al pensamiento lingüístico. Hablemos brevemente de los aportes que realizaron algunas de ellas. Bueno, la civilización hebrea, a comienzos del segundo milenio aparece la escritura hebrea, basada en la aramea. Los textos hebreos más antiguos encontrados son del siglo IX a.C. Uno es del mito de la Torre de Babel y otro que decía que hasta la construcción de la Torre de Babel solo había una lengua. Bueno, la civilización egipcia. La civilización egipcia escribió usando la escritura ideográfica. Se cree que los egipcios fueron quienes comenzaron con el estudio del pensamiento lingüístico, llegando a preparar traductores e intérpretes de su lengua. La civilización de la China antigua. Se cree que desde el 3000 a.C. habría una civilización que inició su idioma escrito. El idioma chino es un idioma con caracteres ideográficos, o sea que cada carácter representa una idea. Habían caracteres con doble sentido que con el tiempo fueron desapareciendo e incluyeron los caracteres auxiliares. Entendemos entonces que los chinos en su idioma se dedicaron a la lexicografía y a la simbolización de valores fonéticos. Ahora pasemos a hablar sobre la civilización de Creta. Creta puede considerarse la cuna de la civilización europea. Se han hallado jeroglíficos que son del tercer milenio antes de Cristo y se sabe que existían dos tipos de escritura en el año 2000 antes de Cristo, llamadas las escrituras lineal A de los siglos XVII a.C. al 9 a.C. y la lineal B de los siglos XIV al siglo XIII a.C. La lineal A no se ha podido descifrar y tampoco su jeroglífico, pero la escritura lineal B se descubrió que estaba escrita en griego. O sea que fueron los griegos quienes tomaron el idioma de Creta para después evolucionar y empezar a usar la fonética inventada por los fenicios, de los cuales vamos a pasar a hablar ahora. La civilización fenicia. Se sabe que fueron quienes inventaron el alfabeto fonético, aunque solo con caracteres consonánticos. Existen en el mundo, que existen en el mundo. Al surgir la escritura fonética empiezan a desaparecer los ideogramas. Los fenicios que adoptaron el principio de economía de la lengua al asignar cada sonido un carácter. Bueno, de todo esto se puede afirmar que reflexionaban sobre la lengua y pues trataban de evolucionarla. Ahora hablemos de la civilización griega. Existen dos periodos en Grecia. Durante el periodo clásico no se crearon obras de carácter puramente gramatical. Sin embargo, los grandes filósofos se ocuparon de cuestiones lingüísticas. Nos falta información sobre el periodo presocrático, pero sabemos que los sofistas en el siglo V a.C. dedicaron a la gramática una atención considerable. La estudiaban para poder instruir a los oradores en su argumentación. Y sin embargo, al igual que los demás griegos, se dedicaron exclusivamente al estudio de su propia lengua. Muy bien, ahora pasemos a hablar sobre la Edad Media. Para hablar de la Edad Media es importante hablar de la civilización romana y sus aportes. Los únicos estudios de los latinos se produjeron al campo gramatical y se realizaron de una forma muy relacionados a los gramáticos griegos. En Roma hubieron importantes autores que hicieron aportes al idioma, como por ejemplo
Dionisio de Tracia, quien afirmó que hay tres tipos de tiempo: presente, pasado y futuro. Gracias a los monjes, mucha información del lenguaje proveniente de Roma fue recopilada y reservada. Una de las caracterizaciones que abarcan toda la Edad Media es su carácter latino. La lengua latina continúa siendo la lengua de la cultura, las universidades, de los escritos de materias científicas, filosóficas y teológicas. Esto quiere decir que el estudio de la gramática latina es lo que más resalta en toda la Edad Media. Ahora hablemos del trivium y el quadrivium, los cuales aparecen con la llegada de nuevas disciplinas para estudiar. Durante la Edad Media, los estudios lingüísticos y filosóficos formaban parte importante del plan general de estudio de las llamadas artes liberales, que comprendían el trivium, el cual se refiere al estudio de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que estudia la aritmética, la geografía, la astronomía y la música. Pero el hecho más importante de la Edad Media, sin duda, fue el nacimiento de las lenguas romanas o romances, las cuales se empiezan a desarrollar en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la lingüística contemporánea. Desde sus inicios, este periodo se ha caracterizado porque en ella diversos autores tratan de dar explicación a los mismos fenómenos desde perspectivas distintas. A pesar de la diversidad que caracteriza la lingüística contemporánea, existen dos grandes vertientes en las que podemos encuadrar las distintas escuelas. Estos reciben los nombres de formalismo y funcionalismo. A pesar de sus diferencias técnicas, tanto el funcionalismo como el formalismo coinciden en reconocer la importancia de la tesis estructuralista, si bien se diferencian en su interpretación y su origen exacto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la lingüística moderna. Las corrientes lingüísticas europeas toman como referencia el estructuralismo de Saussure y el círculo de Pragma, mientras que la influencia estructuralista en Estados Unidos se muestra en los trabajos de Sapir y Bloomfield, que estructuran su compartida formalista en los años 50 del siglo X en Chomsky. La diferencia entre ambos paradigmas reside en su objeto de estudio. La lengua tiene dos caras, la forma y la función. La función se relaciona directamente con el uso de la lengua y del lenguaje, la comunicación e influye sobre la forma. Por otro lado, el formalismo, sin necesariamente negar, está relacionado y defiende la posibilidad de estudiar la forma por sí misma. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el estructuralismo y la lingüística cognitiva. En el siglo X nacen dos teorías muy importantes, las cuales son el estructuralismo y la lingüística cognitiva. ¿Qué es el estructuralismo? Es una teoría lingüística que considera la lengua como una estructura o un sistema de relaciones y establece los principios de forma y función para delimitar y clasificar las unidades de una lengua. La lingüística cognitiva, que es, bueno, es la rama de la lingüística que después de la importancia del metalismo chomskiano y ante la creciente importancia del contexto en el estudio pragmático del lenguaje, orienta su investigación hacia el funcionamiento de los mecanismos cognitivos, de la representación y el almacenamiento de la información y su posible influencia tanto en la comunicación oral como escrita. Muchas gracias por escuchar.